Bueno, muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Francisco Alejandro Elon Lemus y esta es mi presentación del proyecto final de Física 2. Mi proyecto se basa em, bueno, en electromagnetismo, y el proyecto que voy a realizar se llama motor de inducción. Y los materiales que voy a estar utilizando son los que puede ver en pantalla, que primero tenemos dos ganchos de ropa grandes que voy a utilizar. Luego pasamos a lo que es un imán de un tamaño mediado. Luego pasamos a cobre calibre 26, que es el que vamos a utilizar para nuestro experimento. Luego necesitaremos una batería, puede ser cualquiera, que sea de 1.5 voltios. Vamos a necesitar un par de cables para conectar. Esto nos va a servir para conectar la batería, ya lo veremos más adelante. Y luego tenemos lo que es, bueno, un pedazo de cartón donde va a ser nuestra base para crear nuestro pequeño experimento. Pasando a realizar el proceso, pasamos primero a realizar una pequeña bobina de un tamaño de 5 centímetros, bueno, el pequeño círculo, ¿verdad? Y a los lados le vamos a hacer unas pequeñas salidas del cobre para que se sostenga nuestra pequeña bobina a la hora de que esté girando. Muy bien. Luego vamos a pasar a realizar el procedimiento de nuestro proyecto. Vamos a agarrar nuestra pequeña base y vamos a medir nuestras pequeñas ganchos que tenemos o que ve ahí en la pantalla. Vamos a medir la distancia para que estén un poco separadas del imán, para que estos no se atraigan. Lo vamos a marcar y ahí mismo lo vamos a pegar. En la siguiente imagen puede ver de la manera en que va a quedar nuestro experimento. En esta parte de los ganchos, que los vamos a pegar a una distancia que estén moderados del imán para que no se traigan demasiado. Como puede ver, así es como nos va a quedar la base para nuestra pequeña bobina giratoria. Luego vamos a necesitar la batería y los cables para poder, bueno, en mi caso los soldeé. Un cable en el lado positivo y otro cable en el lado negativo, y que nos va a quedar de esta forma como usted puede ver en pantalla. Bueno, lo único que hice fue quitar los pines del pequeño de los alambres, se los quité y y los soldeé a la batería en su lado positivo y en su lado negativo. Como puede ver en pantalla, así es como nos va a quedar. Luego vamos a pasar a nuestra pequeña base, en donde ya tenemos nuestros imanes con los ganchos puestos. Luego de ahí vamos a agarrar nuestros cables y vamos a colocar un cable, el cable positivo en el lado derecho y el cable negativo en el lado izquierdo. Bueno, puede variar, puede ser en cualquier lado. Solo los tenemos que enrollar en la parte de nuestros ganchos. Bien. Ahora, como ya tenemos nuestra pequeña bobina realizada, que es del tamaño de 5 centímetros de diámetro, lo vamos a colocar, lo vamos a colocar en el orificio que tiene nuestros ganchos para poder realizar el experimento. Lo que es a la pequeña bobina, vamos a proceder a lijar la parte de abajo de lo que es la bobina, la parte de abajo que estoy señalando ahora, para que este, bueno, nos ayude la gravedad que está creando el imán para que pueda girar nuestra pequeña bobina. Bien, entonces de esta manera quedaría nuestro experimento y proyecto terminado. Entonces procederíamos a ver cómo es que funciona o cómo se realiza el movimiento de un motor de inducción. Como puede ver, cuando conectamos los cables de la batería que están soldados en el positivo y negativo y los conectamos en los ganchos que hemos colocado, pues nuestra pequeña bobina empieza a girar en torno, que está por debajo por el imán. Y bueno, y este es básicamente lo que es un motor de inducción. Este proyecto funciona gracias al principio del electromagnetismo.
En este momento estamos haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un material conductor que serían los cables, que generaremos un campo magnético que interactúa con el imán. El imán es el que va a generar el campo magnético que va a interactuar con la energía que estamos cargando de la batería, en donde la pequeña bobina va a circular corriente eléctrica, generando una fuerza de empuje, el movimiento que usted está viendo en este momento. Cuando la parte sin lijar está tocando los ganchos, donde la corriente eléctrica ya no circula y el campo magnético se desactiva, y esto va a generar un suficiente impulso para dar una vuelta completa y repetir el mismo curso o bucle. Como en un principio creo haberles mencionado que en nuestra pequeña bobina se lija toda una parte de los dos lados, para que cuando se pongan del lado que no está lijado, lo que es la corriente eléctrica se va a desactivar y al mismo tiempo el campo eléctrico, por lo que ya no va a haber ninguna clase de energía, pero sí va a tener suficiente impulso para que dé la vuelta al lado que no tiene el lijado y empiece a girar otra vuelta. En donde estamos al aplicar contacto con la batería, estamos transformando energía química que tiene la batería en energía eléctrica o energía cinética, que es para el movimiento que estamos utilizando para la bobina, y que esto básicamente se transmite por medio de los cables que ya he mencionado a la base de la bobina, que en este caso son los ganchos, y cuando hace contacto se genera un campo electromagnético y por el impulso del imán genera el movimiento rotatorio, y así es como se comportan los motores eléctricos, ¿verdad? Eso se va a mantener girando hasta que la batería se quede sin energía, y pues esto es básicamente lo que es un motor de inducción generado con una energía química convertida en energía eléctrica, ayudado con un imán que genera su propio campo magnético, ayudando a girar la pequeña bobina y creando su propia energía cinética, ¿verdad? Bien, entonces este es mi proyecto ingeniero. Espero que le haya comprendido y muchas gracias por su atención.